Jóvenes, nuevamente los saludo. En este video vamos a dar continuidad al manejo de los motores. Ya entendimos cómo funciona nuestra tapa de potencia y qué pines tiene. Ahora bien, voy a plantear un problema que nos va a permitir hacer diagramas de bloque y flujo, ¿sí? Hacer una simulación y posteriormente hacer la conexión. En este caso, imagínense que les pido que necesitamos un sistema que nos permita controlar la velocidad del motor en un solo sentido, ¿no? Va solamente a girar hacia la derecha, digámoslo así, o en sentido horario, y a través de un potenciómetro yo voy a decidir a qué velocidad va a girar ese motor, ¿no? Entonces, potenciómetro en mínimo valor, se detiene el motor y conforme lo vaya aumentando, el motor va a girar a mayor velocidad. Entonces, nuestro diagrama de bloques se vería así. Recuerden que el diagrama de bloques me ayuda a identificar qué componentes, qué entradas y qué salidas y cómo se conectan en el sistema, ¿no? En este caso ya dijimos que nuestro potenciómetro va a ser nuestra entrada que nos va a definir la velocidad con la que va a girar el motor. Entonces aquí lo estoy poniendo como entrada, dado que tiene una flecha que apunta hacia adentro de la microbit. Y si se dan cuenta, estoy agregando información importante. Cada vez detallo más mis diagramas. Estoy diciéndole que voy a usar el pin P0 y la señal de entrada va a ser, o el pin va a ser analógico. ¿Por qué va a ser analógico? Porque va a estar variando desde un mínimo hasta un máximo, ¿no? No solo va a ser encendido apagado, sino varía. Entonces entra la microbit y la microbit se conecta a la etapa de potencia y la etapa de potencia a su vez conecta al motor, ¿sale? La etapa de potencia es la que alimenta al motor y el microbit es la que le dice a la etapa de potencia cómo va a mover al motor. Recuerden en el video pasado, de hecho aquí lo tengo abajo, habíamos dicho que necesitamos 3 pines para poder controlar mi motor. Uno es el enable, que me permite activarlo o desactivarlo, y el in1 y el in2 que me dice cómo se va a mover, ¿no? Izquierda, derecha, menor velocidad, mayor velocidad. Entonces, pues aquí tenemos estos 3 pines. El enable lo voy a conectar al pin 1 y va a ser digital. Digital porque solamente 0 desactivo el motor, 1 activo el motor. El in1, perdón, va a ser el pin 2 en la microbit, ¿vale? Y también va a ser digital. El in1, recuerden, es este de aquí abajo. No sé por qué lo mandé tan abajo. Voy a poner aquí al ladito. El in1 es este, ¿no? In1 y in2 son los que me dicen cómo se va a mover el motor. Y el in1 estoy decidiendo, en este caso, que va a ser el pin 2 de la microbit y va a ser digital, porque una de dos, con 0, si pongo este en 0 y este le doy un voltaje, se va a empezar a mover, ¿sale? Y siempre lo voy, y mi intención en este código es que como pedí que solo gira hacia un lado, entonces podríamos decirlo que igual hasta podemos conectarlo a tierra, todavía más directo. Solamente quiero que gire en un solo sentido, entonces siempre va a ser 0. Ya ni siquiera debo conectarlo al P2, ¿no? Entonces la entrada 1 de la etapa de potencia se va a conectar directamente a tierra para tener 0 siempre. Y la entrada 2 de la etapa de potencia, ahora sí, la puedo conectar al pin 5 y va a ser analógico. Este pin va a ser el que va a variar desde un mínimo hasta un máximo para que la etapa de potencia pues le diga al motor que se mueva con menor y mayor velocidad. ¿Cómo ves el diagrama de flujo? Es el diagrama, recuerden que me va a decir cómo va a ser paso a paso mi código. Tengo un inicio,
P1 lo pongo en alta. Recuerden que P1 es el enable. Si lo notan, podría ser algo muy similar a lo que hice aquí. De hecho, GND, ¿no? Aquí lo podría poner en alto o en 5 volts directamente, pero puede ser o no ser, ¿no? Como quieran. Ahorita lo voy a dejar así para pues tener un poquito más de código y mostrar cómo funciona. Entonces el pin 1 lo voy a poner en alta, y aquí le pongo EN para acordarnos que es el enable. Posteriormente sabemos que cualquier valor externo o cualquier señal externa a la tarjeta que se lea, un potenciómetro, un sensor o lo que sea, siempre lo debo guardar en una variable. Entonces voy a llamarle a la variable pot y voy a leer el potenciómetro y se lo voy a asignar a pot, ¿no? Vamos a ponerlo así para que quede más claro. Entonces, al leer lo que se lea del potenciómetro se va a guardar en pot. Posteriormente, este bloque ya lo puedo quitar porque ya dijimos que P2 ya no existe, ¿no? Entonces lo voy a borrar. Y lo único que debo hacer es mandar el pin P5 con el valor que tiene potenciómetro. Lo que se haya leído del potenciómetro se lo paso directo al pin P5 y así me la llevo, nada más. Todo el tiempo estoy leyendo el potenciómetro y todo el tiempo estoy escribiendo al motor, ¿sale? Entonces hasta ahí mis diagramas. En este caso voy a mostrarles que en Tinkercad no tenemos esta plaquita, no podemos simularla. ¿Dónde está? Déjenme borrar esto. No se deja borrar, ya está un poco lenta mi compu. No tenemos esta plaquita. En su lugar tenemos el puro chip. De hecho se los voy a mostrar. Esta plaquita es igual a la imagen que les estuve mostrando, y este chip es el encargado de hacer todo, más un montón de cositas que tiene aquí para pues hacerlo más fácil de utilizar. Pero este chip es el importante de aquí. Hay distintos tamaños, distintas formas, dependiendo de la potencia que use o dependiendo de la cantidad de energía que pueda amplificar. Pero como tal en Tinkercad no tenemos esta placa así. En consecuencia no lo podemos simular como tal. En lugar de esta placa tenemos nada más este chip en una forma más chiquita. De hecho se los muestro. Es este es el chip encargado de hacer la amplificación, y esta es una forma de conectarlo. De hecho es exactamente lo mismo, ¿sale? Ahorita les muestro nada más a manera de que lo puedan visualizar aquí en el Tinkercad y vean que si funciona. Déjenme ver si puedo ahora sí borrar esto. Voy a hacer refresh. Ya me dejó borrar esto.
Este es el circuito que les mostré ahorita en el Miro, armado ahí medio artesanal. Y este es el circuito que les mencionaba que en realidad es la tapa de potencia. La placa roja incluye otras cosas para hacerlo más fácil de usar, más útil, ¿no? Y más completo. Pero exactamente tienen lo mismo. Si se dan cuenta, aquí está la alimentación, ¿no? Los dos pines de alimentación. Las tierras se vuelven comunes, la de las baterías, la del circuito y la de la tarjeta microbit. Tenemos los dos pines que alimentan el motor, ¿sale? Tenemos los tres cables que permiten controlar a la etapa de potencia, ¿no? El enable, que es el amarillo, y los in 1 y el in 2 que nos dicen cómo va a girar el motor. Adicionalmente, ya en esta simulación estoy incorporando el potenciómetro que habíamos dicho. Recuerden que el potenciómetro, para que pueda variar voltaje, ¿no? Que es la forma en la que yo quiero controlar el giro del motor o la velocidad del motor, un pin se manda a tierra, el otro pin se manda a voltaje, que es este de aquí, ¿no? 3 volts. ¿Y por qué se manda 3 volts? Quizás se puedan preguntar ahorita, qué bueno que salió aquí mi duda para mí, ¿no? Si se dan cuenta, les había comentado, la caja de las baterías ahorita únicamente está funcionando para poder alimentar o amplificar la señal hacia el motor. Pero yo, ¿cómo decirlo? La microbit tiene poquito voltaje y usa una tapa de potencia para aumentar el voltaje. Pero yo no puedo usar ese alto voltaje para hacer cosas dentro de la microbit, porque pues la microbit solo usa voltaje pequeño. Entonces, cualquier sensor o cualquier cosa que yo quiera, o cualquier señal que yo quiera meter a la microbit, debe estar en los voltajes que la microbit acepta, ¿no? Y en este caso son voltajes de 3 volts. Y cuando uno lee las especificaciones te soporta hasta 5, ¿no? Pero no más allá de eso. Esta cosa mide 6, ¿no? Entonces ya no puedo meter señales de 6 volts. Entonces por eso es que el potenciómetro lo estoy conectando a 3 volts, para que solamente me varíe entre 0 y 3, ¿no? Y sea la máxima señal que me entre aquí. Solamente por eso. Entonces, esa sería la conexión. Si yo me voy al código, un código muy simple. Al iniciar lo que hice fue, y de hecho ahorita lo voy a optimizar de acuerdo a lo que hicimos en el Miro, ¿no? Pusimos, de hecho la optimización fue aquí, el P2 ya ni siquiera lo usamos. En realidad, si se acuerdan, dijimos que lo íbamos a mandar a tierra directo y que el P5 es el único que iba a variar, para que solamente girara en un sentido y ahí es donde variará la velocidad. Entonces, antes de borrarlo, para que no lo pierda, es lo voy a mandar a tierra y voy a borrar el cable verde. ¿Sale? Entonces nada más tengo el amarillo y el 5. Entonces me voy al código y en el código el pin P1 lo mando en alta, es decir, todo el tiempo quiero activado el motor, ¿no? Listo para usarse. Leo potenciómetro en el pin P0, que es donde está conectado el cable morado. Lo guardo en pot, es una variable que creé. Y después el P2 ya no existe, lo borro. Quiere borrar los dos bloques, no sé por qué. Y después al pasador analógico P5, que es el que debería estar variando, le voy a cargar el valor del potenciómetro. Entonces tal cual, lo que lea se lo pasa directo a P5. Entonces inicio la simulación y en cualquier momento debe empezar a correr. Ahí está. El potenciómetro está en el mínimo y conforme voy aumentando me lo marca como menos 159 porque está girando al lado izquierdo, ¿no?
y ahí está aumentando la velocidad. Listo. ¿Qué pasaría si pongo un LED? ¿No? ¿Qué pasaría si yo agarro, detengo la simulación, quito el código, pongo un LED, una resistencia, voy a girarla, le voy a poner hasta aquí para que esto lo mando a tierra. No es cierto, lo mando aquí. En lugar del motor va a ser el LED. Pues ahorita voy a conectar aquí el negativo y aquí el positivo. En teoría debería funcionar bien. Vamos a ver si la simulación nos lo soporta. Probablemente, como el LED sí tiene una polaridad, probablemente la polaridad que se está usando aquí para hacer girar el motor pues no sea la adecuada para este LED. Entonces déjenme ponerlo al revés. Tal cual voy a hacer esto. Y ahí está, encendió, ¿no? Y puedo manipular el brillo de mi LED desde un mínimo hasta un máximo. Entonces pueden usar cualquier otro dispositivo que permita funcionar así. Ya tenemos la simulación y para no entretenerme mucho voy a hacer la simulación en Make, en el Make Code. Déjenme abrir Make Code. Ahí está. Entonces, copiando el código, recuerden que en este nada más puedo crear el código pequeño sin todo la circuitería externa, pero la forma de hacerlo sería, déjenme acordar que pusimos en el Tinker, al iniciar mandamos a P1 en alta y después en siempre leímos y pusimos cargamos el valor del potenciómetro en pot y luego lo escribimos en el pasador analógico. Entonces voy a hacer eso. Aquí en el start busco los pines, aquí están los pines, y digital write, vamos a escribir a un pin de manera digital, que en este caso es el P1, y lo vamos a mandar a, tenemos la opción de 0 o 1, ¿no? Lo vamos a mandar a 1. Y en el forever vamos a buscar una variable, más bien vamos a definir una variable que se llama pot. Vamos a definir esa variable pot con el valor de debe estar aquí en pines también, analog read, lectura analógica del pin, el P0, que es donde tenemos conectado nuestro potenciómetro, y después aquí otra vez en pines vamos a buscar el que dice analog write, una escritura analógica al pin, al P5. No sé por qué lo puse en el P5, vamos a ver. Y vamos a
en lugar de un valor fijo, pues vamos a poner el valor de potenciómetro, como dijimos. Entonces ya está listo el código. Vamos a ver cómo nos lo simula aquí el programa. Si yo empiezo a poner un valor, P5 vamos a probar con P3, o mejor P2, que lo tenemos disponible para que podamos visualizarlo aquí, si no, no lo vamos a poder ver. Y ahí está. Si lo notan, empieza a subir. ¿Por qué no podemos usar aquí el P5? Porque no tenemos un expansor de puertos como lo teníamos en el Tinkercad, ¿no? O físicamente. Entonces ahorita nada más probé con el pin P2, pero yo puedo perfectamente decirle que use el P5 y que lo guarde de esa manera en la tarjetita. Entonces, bueno, hasta aquí el video del código. Perdón por tantos videos de esto, pero es que es importante que sepan cómo funciona cada uno de estos detalles, porque muchas de las cosas que van a hacer funcionan a través de estos pines y de esta forma de programar. Entonces, continuamos en el siguiente video.